El problema es que... Y ahora viene la explicación. El problema es que... En esta lección, en la segunda parte, vamos a ver los conceptos básicos de género y número en español, masculino, femenino, singular y plural. Pero en la primera parte vamos a ver tres problemas que los estudiantes de nivel inicial, de nivel intermedio y de nivel avanzado tienen y donde cometen errores. Y voy a dar una solución, una idea, un consejo para evitar esos errores. El problema, el programa, el tema, el sistema, el idioma. Esas palabras terminan en A, pero son masculinas. Las palabras son masculinas. ¿Por qué son masculinas esas palabras que terminan en A? La explicación está en el griego clásico, declinación neutra de esas palabras pasan al español como masculinas. Pero eso no ayuda a los estudiantes, ¿verdad? Programa viene del griego y entonces... No funciona así. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es el siguiente. Hay un grupo bastante numeroso de palabras de ese tipo. Memoriza, trabaja primero solo con esas 5 palabras. Presta atención al uso de esas 5 palabras. El tema, el sistema, el programa, el problema, el idioma. Tema, sistema, programa, problema, el idioma español. Céntrate en esas 5 palabras. Usa esas 5 palabras como masculinas en tus oraciones. Cuando leas, cuando escuches, pon atención a esas 5 palabras. Bien, ese sería mi primer consejo para intentar recordar que el problema es que y no la problema es que. Segundo punto que creo que es interesante para estudiantes de todos los niveles. Esas casas son bonitas. Bien. La comida estaba buenísima. Bien. Los estudiantes parecen contentos. ¿Por qué digo esas 3 frases? Porque en esas 3 frases vemos que el adjetivo, la palabra que describe, que viene después del verbo, el adjetivo se identifica con el sujeto y toma la terminación masculino, femenino, singular, plural del sujeto. Y ahí los estudiantes de lengua inglesa, de lengua alemana, se olvidan o cometen error y no declinan, no cambian la terminación del adjetivo. La comida estaba buenísima. Muchas veces esos estudiantes dicen la comida estaba buenísimo. ¿Por qué? Porque en sus lenguas no se produce esa concordancia del adjetivo después del verbo. En inglés porque no hay género en el adjetivo y en alemán porque esa regla no existe. Después del verbo en alemán se mantiene el adjetivo en el mismo género de siempre. No se marca el género. Bien, entonces, para recordar eso, lo que hay que hacer es pensar, bueno, ¿cuántos verbos en español siguen esa regla? Son muchos. ¿Qué hay que hacer entonces? Reducir. Concéntrate en ser, estar y parecer. Las casas son bonitas, la comida estaba buenísima, los estudiantes parecen contentos. Practica esos 3 verbos, ser, estar y parecer. Y ya después, cuando hayas practicado y eso ya forme parte de tu forma de hablar en español, vas a escuchar a lo mejor, mi prima se encontraba cansadísima. Mi prima se encontraba cansadísima. Se sentía cansadísima.
con encontrarse, con sentirse, también parece que se usa eso. Muy bien, vale, ya es otro paso. Bien, pero céntrate primero en esos 3 verbos que son muy comunes y con los que se usa mucho esa estructura. Ser, estar, parecer. Bien, ese es el segundo tema. Vamos con el tercer tema. Acuérdate, tema es una de esas 5 palabras masculinas, aunque terminan en A. Por eso he dicho el tercer tema. Bien, ¿sí? ¿Es gente singular o plural? ¿La palabra gente es singular o es plural? Todos los estudiantes aprenden que gente es singular, ¿verdad? Familia, grupo, clase, tripulación de un barco, todas esas palabras son singulares, aprendemos. Y sabemos que ahí los estudiantes cometen errores porque son palabras que, aunque son singulares, se refieren a más de una persona o más de una cosa, si hablamos de un grupo de cosas. Bien. ¿Cuál es el punto interesante aquí? Escucha, por favor, esta frase. Muchísima gente fue al concierto y allí bailaron toda la noche. Fue al concierto, bailaron. Y eso lo decimos los nativos. ¿Qué ha pasado aquí? Muchísima gente fue al concierto. Fue, tercera persona del singular, pretérito indefinido, del verbo ir, en este caso, no del verbo ser, sino que mucha gente fue al concierto, verbo ir, y uso el singular, porque el sujeto es gente. Pero después digo, y bailaron toda la noche. Pero bailaron ya no es singular, bailaron es plural, y el sujeto sigue siendo, continúa siendo la gente. El punto interesante aquí es que el hablante nativo usa la palabra gente y esas palabras en singular en la primera frase, y después, aunque sigue hablando de la gente, se olvida de alguna forma de que es una palabra en singular, piensa en las personas, en el número, y convierte el verbo, los pronombres, los adjetivos en plural. Es un fenómeno muy interesante. Y tú, si eres un estudiante de español y estás leyendo un libro o estás escuchando a una persona y de repente ves que cambia el número del verbo y dices, no entiendo de quién está hablando. Es por eso. Otro ejemplo con el pronombre de objeto indirecto. Muchísima gente fue al concierto y les gustó mucho. Muchísima gente fue al concierto y les gustó mucho. ¿Cómo les? Ese les se refiere a la gente. ¿Cómo es posible que sea plural? Otra vez lo mismo. El nativo se ha olvidado del singular y piensa en las personas. Bien, el gustó no tiene nada que ver con la gente porque, como sabes, el verbo gustar se usa de forma especial. El gustó se refiere al concierto. Con el verbo gustar, el sujeto es el concierto. ¿Sí? Entonces, lo que les gustó fue el concierto. Ahí no tiene nada que ver con la palabra gente. Bueno, pues esos 3 puntos sobre el género y el número son problemáticos para los estudiantes y por eso me pareció interesante comenzar con esos 3 temas, Y ahora ya pasamos a las ideas básicas sobre género y número en español, con algunos ejemplos y con unos poquitos ejercicios a un nivel más básico, pero para los que queréis repasar, ahí están. Vamos a hablar sobre masculino, femenino, singular, plural. En español, femenino, sustantivos femeninos terminan muchas veces en a, de, ción, ion. Por ejemplo, casa, la casa, femenino. Ciudad, la ciudad, femenino.
Canción, la canción, femenino. Misión, la misión. Nombres que terminan en A, AD, CION, acción, canción, selección, palabras muy similares en inglés y en español. Acción, misión, relación. Estas palabras son femeninas. Palabras masculinas normalmente terminan en O, teléfono, el teléfono. También terminan en OR, profesor, el profesor, la profesora, el maestro, la maestra. Singular, plural. If the word ends in vowel, casa, plural, we add es. Casas. La casa, las casas. If the word ends in a consonant, then we add es. Es en español. Profesor, profesores. Muy bien. Ahora vamos a jugar con frases en inglés y en español para practicar singular, plural, masculino, femenino. También vamos a ver los colores. Blanco, white, yellow, amarillo, brown, marrón, black, negro, green, verde, red, rojo, gray, gris, blue, azul o azul, y no sé si he dicho todos los colores, creo que no. Pink, rosa, muy bien, seguro que hay más colores, ¿verdad? Lila, y luego las variedades de colores, pero eso ya es demasiado. That is too much, demasiado. Muy bien, señores, frases en inglés, frases en español. The house is white. La casa es blanca. In Spanish, la casa es blanca. After the verb to be, we keep the agreement between the adjective and the noun. La casa blanca, we can say the White House is big. La casa blanca es grande. And we can say the house is white. La casa es blanca. After the verb to be, we keep the agreement of masculine, feminine, singular, plural between adjectives and nouns. The teacher is old. El profesor es mayor. Podemos decir, we can say, el profesor es viejo. But viejo, old, sounds a little bit impolite. Suena un poquito maleducado en español, ¿sí? Es mejor con personas, es mejor, it is better, con personas, es mejor decir mayor. The book is black. El libro es negro. The books are black. Los libros son negros. The box is green. La caja es verde.
The boxes are green. Las cajas son verdes. Verde doesn't have masculine feminine, it's always verde because it ends in E. Blanco, blanca, verde, verde. The flower is green. La flor es verde. The flowers are green. Las flores son verdes. The chair is black. La silla es negra. The chairs are black. Las sillas son negras. The pen is blue. El bolígrafo es azul. Azul ends in L, masculine, feminine, azul. Pen, bolígrafo, pluma. El bolígrafo es azul o la pluma es azul. The pens are blue. Los bolígrafos son azules. Azules, with the ending es, termina en es, because azul ends in L, a consonant, so plural es. The city is beautiful. La ciudad es bonita. The cities are beautiful. Las ciudades son bonitas. The song is long. La canción es larga. The songs are long. Las canciones son largas. The waiter is nice. El camarero es amable. The waitress is nice. La camarera es amable. The waiters are nice. Los camareros son amables. The cathedral is big. La catedral es grande. The cathedrals are big. Las catedrales son grandes. I have a beautiful house. Tengo una casa bonita. I have two beautiful houses.
Tengo dos casas bonitas.